Hola a todos, bienvenidos a Liderazgo 2030 en este nuevo capítulo de este portal en el que los líderes del 2020 inspiran a los líderes del 2030. Hemos hablado con líderes en economía, en gastronomía, pero también ahí tiene que haber un espacio para la administración pública y también tiene que haber un espacio para el mundo rural. Por eso hoy tenemos a María Jesús Merino, que es alcaldesa de Sigüenza, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Cómo estás, María Jesús? Pues muy buenos días, muy bien. La verdad es que, como tú dices, es uno de los mejores lugares que se puede estar. Y en este lugar tan maravilloso, ¿cómo se lleva el confinamiento? ¿Cómo es vivir el confinamiento en un pueblo? Bueno, pues es duro, porque quizá en los pueblos tenemos también más la mentalidad de salir fuera, de disfrutar de nuestro medio ambiente, de disfrutar de nuestras zonas comunes. Al final, pues estamos rodeados de un pinar precioso, de un parque natural como es el del Río Dulce y de muchos espacios naturales que estamos acostumbrados a vivirlos, especialmente los fines de semana, ¿no? Pues salir con la familia y dar un paseo, ¿no? Como es habitual. Entonces, está siendo duro, no digo que más duro que en otros sitios, sino que quizá por nuestras características y nuestras costumbres, pues nos está costando un poquito más, pero a pesar de costarnos un poquito más, la gente se está portando fenomenal y está cumpliendo con todas las medidas de prevención que les estamos dando, porque eso es lo fundamental. Ahora mismo lo que hay que hacer es quedarse en casa. Y como alcaldesa, pues cuando empezaste hace bastante poco tiempo de alcaldesa, nunca ibas a imaginar seguramente que te tocaría vivir algo así. ¿Cómo es esto desde el otro lado, desde el lado de la gestión, de la responsabilidad pública? Pues es muy duro por la palabra que acabas de mencionar tú. Es muy duro por la responsabilidad que esto tiene. Al final, la realidad es que están muriendo personas, la realidad es que está enfermando mucha gente. La realidad en Sigüenza es que tenemos una población envejecida, como pasa en todo el medio rural, y varias residencias de ancianos, 3 concretamente, con lo cual la mayoría de mis pensamientos se dirigen diariamente hacia esa población mayor, que es la que está sufriendo en mayor medida las consecuencias de esta enfermedad. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, como te puedes imaginar y como imagino que la mayoría, ¿no?, de responsables públicos. Empezamos con la desinfección de las calles a través de nuestra brigada municipal, que se están comportando de una manera extraordinaria, no están dudando ni un solo momento en trabajar en frenar esta pandemia. A ellos se han sumado, la verdad es que muchos empresarios locales, la mayoría de los empresarios y muchos particulares nos han tendido su mano con todo lo que estaba a su alcance, diciéndonos que nos lo ponían a disposición del ayuntamiento por el bien común. Y esto dice mucho de nuestros vecinos, dice mucho de nuestra Sigüenza, ¿no?, y de cómo nos comportamos aquí y de cómo, a pesar de, bueno, de las ideas políticas, de otros enfrentamientos que se puedan tener, en las cosas importantes estamos unidos y estamos haciendo lucha de una manera conjunta y común, ¿no? Y esto es lo que nos va a quedar después de todo lo que hayamos sufrido, después de las pérdidas que tengamos, porque las vamos a tener, como en la mayoría de lugares, y después de todos aquellos que hayan tenido que hacer frente a la enfermedad y por suerte se puedan recuperar. Nos va a quedar que todos los saguntinos hemos estado a una y que todos nos hemos unido por el bien común. Y una de las cuestiones que es más que evidente que va a suceder a partir de ahora, del día más uno, incluso ya, es qué va a pasar con la economía, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo se te ocurre que podemos reactivar las economías locales, en concreto la de Sigüenza, pero en general la economía local de la España vacía. Pues mira, estamos en lo prioritario sin ninguna duda, que es en frenar esto cuanto antes, pero sin duda llevamos ya semanas trabajando en qué va a pasar después. Sigüenza tiene una gran parte de su economía basada en el sector servicios y en la hostelería y el turismo. Nosotros contamos aquí con grandes hosteleros, con muchos restaurantes, con muchas plazas de alojamiento y en gran parte, pues los fines de semana vivimos de gente que viene de fuera a visitarnos, a disfrutar de Sigüenza, a disfrutar de esta ciudad que además nos habíamos marcado el objetivo antes de que esto llegara, de llegar a ser patrimonio de la humanidad. Y bueno, todo eso estaba haciendo que las cifras de turismo en Sigüenza fuesen aún mejores que en otros años. Era difícil, pero la verdad es que el mes de enero y de febrero han sido los mejores de los últimos 15 años. Es decir, nos va a hacer falta un empujón realmente fuerte. Vamos a tener que tomar medidas desde la administración
y para ello hay que coordinarse las administraciones también, porque desde lo local es muy difícil tomar medidas de envergadura, ¿no? Intentaremos, en lo que en las tasas se refiere, tributos, en planes de acción y promoción, vamos a estar del lado de nuestros empresarios, de nuestros autónomos, evidentemente, pero vamos a tener que estar de la mano, pues, de la administración regional, y la regional va a tener que pedirle a la administración nacional que haga un empuje en esto y que nos eche una mano. Que eche una mano, evidentemente, en las ciudades grandes, pero en las ciudades que ya sufríamos la despoblación y que una de nuestras vías de escape y de oxígeno era precisamente la hostelería y el sector servicios, uno de los sectores más afectados sin duda, va a tener que haber un plan de choque necesario. Curioso esa dependencia o esa importancia del turismo y la hostelería. Como dato, el área de Sigüenza tiene 2 restaurantes con estrella Michelin en una población de menos de 5.000 habitantes, si no me equivoco, María Jesús. Totalmente. Ahora mismo en Padrón estaremos en torno a los 4.400. Tenemos en la España vaciada 2 estrellas Michelin. Tocamos a más estrellas Michelin seguramente que en el País Vasco, ¿no? Que es donde tienen su razón de ser. Y además, tanto las estrellas Michelin como otros negocios de hostelería, lo que hay que reconocerles necesariamente es esa creación de puestos de trabajo y de asentar gente en el mundo rural. Una de las estrellas Michelin está en Sigüenza, digamos, en la ciudad de Sigüenza, pero nosotros contamos con 28 pedanías extendidas en 400 kilómetros cuadrados. Cada pedanía ahora en invierno posiblemente no llegaremos a una media de 10 vecinos por pedanía, casi seguro. Y una de las estrellas Michelin crea 25 puestos de trabajo en una de estas pedanías. De verdad que son datos para la España vaciada, son datos dignos de reconocer y dignos de admiración. Y por eso vamos a tener que pedir la ayuda para que no pierdan esa fuerza que estaban teniendo, para que no pierdan todos esos puestos de trabajo que estaban creando y que no era de una manera temporal, que era gente que estaba viviendo en Sigüenza, que estaba viviendo en sus pedanías. Y esto es lo que le hace falta a la España rural para que no se vacíe, para que podamos generar puestos de trabajo, para que las familias se vengan, se asienten y vivan con niños. Y además cambiar esa imagen que se tiene del medio rural, porque es que aquí vivimos muy bien y yo creo que hay que convencer a la gente de que en los pueblos tenemos todos los servicios y todo el ocio que pueden tener en una ciudad, porque yo he vivido muchos años en una ciudad y al final disfrutaba del ocio el fin de semana. Yo ahora mismo desde Sigüenza, mi ocio muchos fines de semana pasa también por irme a Madrid a un restaurante, irme a Madrid a un espectáculo, a un teatro o a un cine. Quiero decir que al final vivimos con mejor calidad de vida. De hecho, también estos datos de la pandemia nos lo están demostrando, ¿no? Que al final, donde somos menos gente, pues tiene menos repercusión el virus y somos capaces de pararlo mejor porque nos concentramos en mayor espacio. Es decir, no tenemos edificios de 20 plantas en las que viven muchísima gente. Lo que pasa es que esto también lo que tiene es la otra parte, que para suministrar de servicios, es decir, no es lo mismo dar luz a un edificio en el que viven 500 familias que dar luz a una extensión de territorio en la que viven a lo mejor 5 familias, ¿no? Necesitamos 8 farolas y para un edificio a lo mejor solo hace falta una para el cuádruple de población. Es decir, el tema de la España rural que estaba muy encima de la mesa antes de esto, yo creo que va a seguir estando. No sé si puede convertirse incluso en una oportunidad, ¿no? Siempre hay que verle el lado bueno a las cosas y quizás, pues bueno, esto haga que alguien piense que realmente se vive mejor en los pueblos y seamos capaces de captarles. Todo pasa por tener, evidentemente, un puesto de trabajo, una buena conexión a Internet. Nosotros podemos hacer hoy esta entrevista o tener este diálogo gracias a que yo cuento con una buena conexión a Internet. Si no la tuviera, pues no sería posible. Y para muchos trabajos esto ahora mismo es esencial. Entonces, si conseguimos asentar población, tenemos que ser capaces de crear trabajo o de dar las posibilidades de que la gente trabaje. Yo creo que después de esto va a seguir estando en la hoja de ruta de todas las administraciones el tema de revertir o al menos frenar la despoblación que estamos sufriendo. Has hablado de oportunidades. Yo te traigo 3 oportunidades que me gustaría que comentemos. Son no solo para Sigüenza, sino en general para la España vaciada. La oportunidad número 1, ahora que llevamos semanas confinados, hemos visto que sí se puede teletrabajar, que no es un sueño enorme. ¿Ves
que el teletrabajo, lo que nosotros en Repueblo una vez denominamos el teletrabajo con vistas, es una oportunidad para la España rural para atraer población o para recuperar la población local que se fue? Sí, no, no es la única solución, pero desde luego una de las vías necesariamente pasa por eso. No nos vamos a engañar, hay en sitios como en Sigüenza que traer una gran industria es francamente muy difícil o imposible, ¿no? Al final lo normal es que una industria se afinque dentro de una arteria principal como puede ser una autovía o una autopista, ¿no? Esos traslados y ese transporte suponen un incremento de los costes que para las empresas es complicado. Yo creo que tenemos que ser más realistas y pasar por lo que estamos hablando, por profesiones liberales, por pequeñas industrias que se hagan cargo del producto local, por pequeñas fábricas que lo que hagan es potenciar lo que tenemos y con lo que contamos en las zonas rurales. Desde luego, la conexión a Internet, en Sigüenza ya estamos implantando la fibra en prácticamente todo el municipio y esto es una oportunidad para que la gente pueda trabajar desde casa y además lo que dices, en lugar de trabajar desde un edificio en el que vives con otras 500 personas, poder trabajar seguramente en una casa de campo con unas vistas bonitas y con un patio al que puedes salir con tu ordenador a tomar el sol cuando el tiempo lo permite. O luego también tenemos nuestra etapa de nieve y de frío, que también tiene su encanto. Y la segunda oportunidad, esta es guión necesidad, para el comercio local, para las empresas de la España rural, ¿ha llegado el momento de verdad de digitalizarse? Pues posiblemente todo tiene su momento y todo se va encaminando, pero sin ninguna duda nosotros aquí, no quiero dar nombres concretos porque al final hay mucha gente que está trabajando y mucha gente que tiene sus industrias, pero aquí hay un claro ejemplo que se dedica al cereal y que de una empresa muy chiquitita pues han conseguido a través de la digitalización en parte pues poder suministrar su producto prácticamente a todo el mundo. Y estamos hablando que está también en otra de las pedanías, en un sitio muy chiquitito que crea 5 o 6 puestos de trabajo. Creo que esta es la realidad en la que sí podemos creer y por la que sí tenemos que apostar. Yo cuando me dicen tenemos un polígono industrial en Sigüenza que me encantaría revitalizar, pero creo que hay que ser realista y que una industria de 500 o 600 trabajadores es muy difícil que venga. Pero a través de la digitalización y a través de la apuesta firme por la economía local y específicamente por el producto local, que ahora se valora mucho, se valora cada vez más la alimentación ecológica, se valora que compremos el producto propio, local y nacional. Y yo creo que esto se está poniendo en valor y además me parece fantástico, ¿no? Que promovamos lo nuestro y que veamos la calidad que tiene nuestro producto. Yo creo que todo esto sí es una fuente de oportunidades en la España vaciada. Y la tercera oportunidad que te quería plantear, bueno, estamos viendo que parece ser que uno de los motivos de que haya tantos contagiados en las ciudades es la calidad del aire, ¿no? Entonces, se me ocurre que la España rural se pueda convertir en un destino de silver economy, no solo para residencias de ancianos, sino para retiros dorados de las personas que ya se han jubilado. ¿Qué te parece esto? ¿Habéis pensado en algo así? ¿Es algo que tienes en mente? ¿Qué te parece el tema de la Bueno, silver economy? yo he hablado con varias empresas o con varios emprendedores que ya están trabajando en temas parecidos, lo que pasa es que haría falta mucha infraestructura, pero sin duda ahora tenemos la suerte de que envejecemos muy bien y de que una vez que empezamos los años de jubilación, probablemente si todo va bien tenemos muchos años de vida y si encima cuentas con una buena pensión, muchos años de gastar, es decir, no solo de meternos en una residencia de ancianos, sino de tener actividad. Y cómo no, en lugar de irnos a otros países o a otros lugares, ¿por qué no apostar por que la gente vuelva al pueblo y pueda tener, que es yo creo donde estás enfatizando tú, ¿no? Oportunidades de ocio. Es decir, venir al pueblo a no hacer nada o a conformarte con el huerto de toda la vida, no, tenemos que ir más allá. Es cierto que hay ideas sobre la mesa, es cierto también que solo desde la municipalidad tampoco las podemos promover, porque al final aquí tiene que entrar la empresa a tener estas ideas y aportar. Hay cosas por ahí sobre la mesa y yo creo que les va a llevar todavía un tiempo, pero se irán materializando.
Yo creo que una gran oportunidad también unida al tema de la Silver Economy es el tema de generar clústeres de innovación y de emprendimiento en el que también puedan participar esas personas. ¿Cómo ves las dinámicas de este tipo destinadas a la innovación en un futuro en el que nos espera, en el que parece bastante claro que tanto los fondos europeos como los fondos nacionales van a ir destinados a sacarnos en un corto plazo del abismo en vez de pues una mirada más a largo plazo? Bueno, pues es que al final nos tenemos que subir al carro, quiero decir, no podemos estar aparte, y mucho menos en el medio rural. Si queremos evolucionar, si queremos no perder la población y si queremos incluso que la población vuelva, desde luego nos tenemos que subir al camino y a la senda que se está marcando, con lo cual la digitalización tiene que ser prioritaria. Y el tema de innovación, contando además con la gente que tiene experiencia, tiene que ser uno de los puntos fuertes, sin ninguna duda. ¿Y cómo lo podemos volver, tanto la innovación como todas las dinámicas rurales en general, independientes de los fondos europeos? Pues eso va a ser más complicado. Eso va a ser más complicado porque es verdad que de momento, y yo además presido el grupo de acción local de Adel Sierra Norte, es cierto que parte de estos fondos que nos permiten ayudar al emprendedor, ayudar al empresario, ayudar al pequeño autónomo que se pone en marcha y que decide hacerlo en el medio rural, con las dificultades que ello tiene, es cierto que muchas veces tienen que apoyarse en estos fondos que damos o que repartimos desde los grupos de acción local y que fundamentalmente vienen de Europa. De hecho, nosotros desde los grupos de acción local pedimos a Europa que no recorte aquí, sino que nos apoye aún más para abriendo otras líneas que pueden pasar por la digitalización, evidentemente, que pueden pasar por la innovación, pero tienen que venir respaldadas con ayudas, porque si no, cualquier empresario pequeño, cualquier autónomo, cualquier emprendedor ve más posibilidades de que su negocio fructifique y tenga éxito en cualquier ciudad que en un pueblo en el que a veces, pues bueno, te faltan servicios y que tienes que trasladarte para llevar a cabo esos negocios. Con lo cual, yo desde luego, y en este caso además de como alcaldesa de Sigüenza, hablo como presidenta del Grupo de Acción Local, vamos a seguir pidiendo que vengan fondos de Europa. Ojalá durante este camino podamos prescindir de ellos en algún momento, pero creo que todavía no ha llegado ese momento. Y volviendo un poco más al corto medio plazo, ¿cómo ves la perspectiva de visitantes, de festividades y demás del calendario de lo que queda de 2020 para Sigüenza? Pues mira, teníamos algunas cosas en mente que vamos a tener que cancelar y posponer, sin ninguna duda. Lo siguiente que ya teníamos fijado, aparte de alguna cancelación que hemos tenido que hacer, son nuestras jornadas medievales, que durante esos días, teniendo en cuenta que nosotros somos unos 4.500 habitantes, puede que pasen por Sigüenza en un fin de semana más de 20.000, y eso es otra de las cosas que veremos a ver qué pasa con ellas. Estamos un poco expectantes también de cómo evoluciona la situación, de las directrices que nos van dando desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional. Realmente estamos trabajando todos en el corto plazo, no nos vamos a engañar. Estamos cancelando en vista a 2 meses. Lo demás, pues lo vamos dejando a ver si conseguimos salvarlo, porque eso ayudaría a salvar nuestra economía, pero para ello, sin duda, tenemos que tener claro que la pandemia haya pasado, que tenga los menos efectos posibles. Si no, desde luego, si hay que cancelar cosas por el bien común, desde luego las cancelaremos. Ya te digo que lo primero sería el segundo fin de semana de julio, que son las jornadas medievales, y luego, claro, la vista puesta también en nuestras fiestas patronales de agosto, que haremos lo que tengamos que hacer sin ninguna duda, con todo el dolor de mi corazón, porque es un estreno también en esta alcaldía que nunca nos hubiéramos imaginado, porque yo creo que nunca nadie se hubiera imaginado que nos pudiera pasar algo así, ¿no? Yo lo pienso muchas veces y digo, madre mía, es que si nos lo hubieran contado en una película de ciencia ficción nos hubiera parecido eso, ciencia ficción. Nadie hubiera pensado que podríamos haber sufrido una situación de estas características. Así que, como te decía al principio, lo prioritario, frenar esto, intentar que haya los menos contagiados posibles, que deje de morir gente, y después, pues lo que tengamos que hacer como administración y por el bien común, no dudaremos en hacerlo.
María Jesús, como sabes, este es un canal para inspirar a los futuros líderes. Tú que te gestaste, ahora eres líder, te gestaste, digamos, en la crisis de 2008, de 2010. Me gustaría que pudieras aportar a quien te esté viendo, a quien te esté escuchando, qué es lo que aprendiste de la crisis anterior y qué es lo que te ha llevado hasta donde estás hoy y que les pueda servir de inspiración. Pues a mí la crisis anterior me pilló en la empresa privada, en una empresa además del sector de la construcción e inmobiliaria, con lo cual te puedes imaginar que la viví muy de cerca y fui consciente de todo lo que ocurrió. Pues lo que se saca en claro es que de las crisis sale mucha gente afectada, que la administración tiene que poner una gran parte también para solventarlas, que al final de todo se sale y que, bueno, salvo el sector más vulnerable, que es el que digo que la administración siempre se tiene que hacer cargo de él, tenemos una gran capacidad en este país de reinventarnos, tenemos una gran capacidad de emprender. A mí bueno, yo estoy entusiasmada en general con el sector de los autónomos porque tienen esa capacidad de sufrimiento, de saber salir de unas circunstancias malas y de alguna manera de reinventarse, que creo que a este país nos hace muy fuertes. Es verdad que por el camino pues queda gente en una situación de vulnerabilidad muy dura que, insisto, las administraciones tienen que apoyarla. Esto que nadie nos hubiéramos imaginado ha sacado también de nosotros una gran solidaridad, un gran reconocimiento hacia todos aquellos que están en primera línea. Por un lado los sanitarios, pero por otro lado el que nos vende la leche o el pan en el supermercado, el que nos hace el transporte. Yo creo que todo el mundo, a pesar de la situación que estamos pasando, que muchos son autónomos, que lo están viviendo en sus propias carnes, pero que tienen salud y tienen la capacidad de mirar por el de al lado, de tener esa solidaridad con el de cerca, de reconocer la labor que están haciendo y de además tener la vista puesta en vamos a salir de esta y vamos a reinventarnos de alguna manera. Yo creo que esto lo único que nos trae son estas enseñanzas, ¿no? Que nadie nos hubiera gustado vivir estas situaciones, pero de alguna forma nos hace bajar, poner los pies en el suelo y darnos cuenta de nuestras realidades, ¿no? De nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y esto es lo que nos hace fuertes como país también, ¿no? La solidaridad y la capacidad de que los autónomos, que creo que las administraciones tenemos que mirar mucho por ellos, porque son el punto fuerte de nuestra economía, tienen esa gran labor de volver a sus trabajos, muchos a partir de este mismo lunes, otros tendrán que esperar un poco, pero con esas ganas y esa necesidad de trabajar pues, para mantener sus familias, para mantener los pocos trabajadores que puedan tener a su cargo. Con lo cual, de todo esto, pues bueno, situaciones de vulnerabilidad, desde luego, que tenemos que hacer frente entre todos y, por otro lado, pues esa fortaleza de las pequeñas empresas, de los autónomos y también, como no, de las grandes empresas que generan muchos puestos de trabajo. Y dentro de esa realidad, dentro de ese agradecimiento, a mí me gustaría pedirte, siempre le pido a todos los invitados, que lance un mensaje de ánimo para todos aquellos que le ven dentro del realismo, pero de la manera más optimista y positiva posible. Bueno, pues yo creo que ahora, por suerte, los datos ya nos lo están mostrando. A mí me pillas hoy, creo que 11 de abril, ¿no? O 12, en un momento en el que ya vamos viendo un poquito de luz al final del túnel, en un momento en el que ya este lunes o este martes, dependiendo de la autonomía, porque el lunes es fiesta en muchos sitios, muchos van a poder volver a su puesto de trabajo, seguramente con mucho menos trabajo del que dejaron en días previos a esta crisis sanitaria, pero van a volver a su puesto de trabajo, van a poder reincorporar a sus trabajadores, van a poder volver a facturar para poder pagar a esos trabajadores, pagar a esos proveedores y esas facturas. Yo creo que nos queda poco, que nos queda menos, que en 15, 20 días iremos volviendo de alguna manera a la normalidad. Nuestros niños ya no sé si podrán ir al colegio, pero por lo menos podrán salir a la calle. Yo simplemente el mensaje de ánimo casi nos lo están trasladando los ciudadanos a las administraciones, ¿no? Salen a los balcones, aplauden y todavía se sienten con ánimo para seguir en este confinamiento. Yo el mensaje de ánimo pasa por eso, por decir que aguanten, que lo importante es quedarnos en casa, porque es la única medida que sabemos que funciona, es quedarnos en casa, no salir, no transmitir el virus. Y al que ya dejan trabajar, que salga, que trabaje, que pueda seguir con sus negocios, sacarlo adelante y que de esta crisis sanitaria
salgan los menos afectados posibles, los menos fallecidos posibles, pero también el menor impacto económico posible, porque después de esto tenemos muchas cosas en mente. En Sigüenza, concretamente, teníamos muchos proyectos de futuro que no quiero dejarlos olvidados y que en cuanto tenga la oportunidad quiero retomarlos aún con más fuerza de la fuerza con que se iniciaron. María Jesús, pues ha sido un placer. Nada me gustaría más que poderte dar un abrazo. Te lo doy virtual y espero poder dártelo en las próximas semanas, o si no, por lo menos este verano en Sigüenza, disfrutando de un buen vino, aunque sea a más de 2 metros de distancia. Bueno, espero que este verano, si tenemos suerte, podamos vernos. Ya no sé si abrazarnos, pero por lo menos vernos en la distancia más corta posible. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, María Jesús. Muchísimas gracias.